A continuación, y para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar a quien será su docente el día de hoy. Él es Germán Tomás Ehrenfeld, es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología en la Universidad de Montreal, Canadá, diplomado en neuropsicología infantil de la Universidad Católica y en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales. Fue asistente de proyecto, evaluador, corrector y digitador en el proyecto de estandarización de BIS 5 en Chile en CETI UC y cuenta con la certificación a nivel básico, intermedio y avanzado de BIS 5, además de ser docente de ADIPA en BIS 4, ABAS 2 y otros cursos relacionados con la evaluación neuropsicológica. Sumado al anterior, Germán es el director del diplomado en psicodiagnóstico infanto-juvenil, también en ADIPA. Nuevamente les agradezco la participación, les invito a encender sus cámaras para acompañar a Germán y les dejo entonces con el docente para dar inicio a este seminario. Germán. Muchas gracias, Karin. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Espero que estén cómodos, ¿cierto? Para poder escuchar hoy día una ponencia que he preparado para ustedes. Particularmente ahora que está disponible BIS 5 en México. Nosotros como ADIPA hemos pensado en la necesidad también de poder tener un curso, una formación que pudiese ayudar a aquellas personas que están utilizando quizás la escala por primera vez o necesitan familiarizarse con ella y tomando un poco la experiencia de ya impartir por más de 4 años, ¿cierto?, la formación en BIS 5 en Chile. Hemos querido preparar un curso que sea específicamente eh, sobre la estandarización mexicana. Así que esta ponencia del día de hoy se titula Aportes para la comprensión de los perfiles cognitivos del BIS 5 con un enfoque en la estandarización mexicana. Tenemos por objetivo un poco revisar a grandes rasgos, ¿cierto?, cuáles son las características de la estandarización de BIS 5 en México, particularmente realizado por Manual Moderno, y posteriormente señalar algunos aportes que otras versiones de BIS 5 en español tienen, que podrían ser útiles a la hora de interpretar los resultados de BIS 5. ¿Sí? Antes de continuar, me gustaría hacer una aclaración, ¿cierto? Esta presentación tiene por objetivo ser exclusivamente educativa, de divulgación científica, y nos acogemos a todas las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor, tanto en Chile, en España y en México. Todo este contenido solamente se va a mostrar con la intención de poder contextualizar conceptos de evaluación psicológica para el público. ¿Sí? Bueno, fíjense que BIS 5 se publicó en 2014 en Estados Unidos y el primer país que lo tuvo disponible en español fue España. Posteriormente, en 2018, se publicó, se estandarizó, se adaptó para Chile y ya en 2025 por fin pudo salir la versión de BIS 5 para México. Sé, según las redes sociales, ¿cierto?, de Manual Moderno, que también se va a hacer extensiva a Colombia. Vale decir que la validación que se hizo también va a llegar a dicho país. Es importante remarcar que posiblemente la estandarización del BIS 5 en México atravesó una de las dificultades más grandes a la hora de tener el instrumento. Uno quizás por la muestra y la población, ¿cierto?, mexicana, que es un país gigante, es el primer país hispanófono, ¿cierto?, hispanoparlante que existe en el mundo, ¿cierto? Y imagínense, generar un instrumento que sea representativo es igualmente un trabajo importante. Y además coincidió con la pandemia. Así que sin duda es un gran logro que por fin ya esté disponible el instrumento. Solamente para que puedan contextualizarse, fíjense, aquí están las tres versiones de BIS 5 en español, la estandarización española, la estandarización chilena en el centro, que también se hizo en conjunto para Ecuador, que generalmente nosotros no lo mencionamos tanto, pero sí también está adaptado como para Ecuador, y la mexicana, ¿cierto?, realizada por Manual Moderno, que también llegará a Colombia. Revisemos un poco algunas características o la ficha técnica del BIS 5.
Se publicó en 2025, ¿cierto? Bajo el equipo técnico encargado de la doctora Andrómeda Valencia Ortiz, también María Fernanda Monroy como jefa de psicometría, traducido por Jesús Cisneros y el editor responsable Omar Chávez. La editorial, ¿cierto? Es Manual Moderno, quien actualmente se ha aliado con también de Ediciones, ¿cierto? Para proveer la corrección automatizada del BIS5. Algo importante de esta estandarización es que no simplemente se tomó la versión de otro país y se instauró en México, no, aquí se hizo una adaptación lingüística y cultural y también se contó con estudios de validación psicométrica, estudios de propiedades de validez y confiabilidad, ¿cierto? Que también están incluidos allí. Donde se puede adquirir, ¿cierto? En Manual Moderno y no sé si es mi impresión, pero al parecer están en este momento en ruptura de stock, ya que nosotros al buscar en la página vamos a ver que no están disponibles aún los materiales para comprar. Posiblemente ya se vendió quizás todo el primer lote del instrumento. En cuanto a la muestra, fíjense que en el caso de la estandarización mexicana, el muestreo fue estratificado, se hizo por edad, sexo, nivel socioeconómico, región y tipo de escuela. Y la muestra inicial contó con 1.384 estudiantes que posteriormente, perdón, sujetos que posteriormente, por temas de ajuste sobre la muestra y la representatividad, se redujo a 910 sujetos. Algo muy bueno que tiene la estandarización mexicana es que incluyó participantes de todas las regiones, todas las áreas, ¿cierto? O las entidades federativas de México, como establece el Manual Técnico Interpretativo. Por ende, realmente fue muy, muy bien lograda la muestra, ¿cierto? Y la representatividad en todos los estados. Con respecto a las propiedades psicométricas, ¿cierto? La fuente de información sobre estas están en el Manual Técnico Interpretativo del test y se muestran estudios de consistencia interna con coeficientes de fidelidad en estudios en la muestra mexicana y también ahí se reporta el cálculo del error de medición, pero la validez de la evidencia de validez, perdón, cita más bien la evidencia de la muestra norteamericana, algo que también hacen otras pruebas, que posiblemente no es lo ideal, pero tampoco no quita el hecho, ¿cierto?, de demostrar que BIS5 es un instrumento confiable. En cuanto a las cargas factoriales, ¿cierto? El modelo factorial confirmatorio de los 5 índices, podemos ver que se comporta como se esperaría, ¿cierto? Los índices principales correlacionan altamente con la escala total y así también las puntuaciones de los índices, perdón, las subpruebas. ¿Cómo está compuesto en México y cómo se denominan los índices de BIS5? Tenemos al nivel de escala total, ¿cierto? El CI total, compuesto por 7 subpruebas: semejanzas, vocabulario, diseño con cubos, matrices, peso figurado, retención de dígitos y claves. Y a nivel de escalas de índices primarias tenemos 5 dimensiones, ¿cierto? Una innovación desde la última versión de BIS4, que es comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Pueden ver que estaban compuestos cada uno de estos índices por 2 subpruebas. Y también existe un tercer nivel de escala de índices auxiliares, donde vemos otros índices de importancia clínica, como por ejemplo son el índice no verbal, el índice de capacidad general o competencias cognitivas. También se incluyen 2 nuevos índices, ¿cierto?, que tratan de medir habilidades amplias, si hablamos en términos de la teoría Caterhorn-Carroll de inteligencia, ¿cierto?, como sería el razonamiento cuantitativo y una medición de memoria de trabajo auditiva. Una cosa importante en cuanto al V5 es que la medición de la memoria de trabajo cambió por primera vez. Ahora existe una prueba que evalúa memoria de trabajo visual, que es retención de imágenes. Y eso crea también un poco la necesidad de volver a valorizar la memoria de trabajo auditiva como se hacía en las otras versiones anteriores.
por ende es que tenemos un índice auxiliar de memoria de trabajo auditiva. Ahora fíjense, si nosotros comparamos las tres versiones de VIS-5, vamos a encontrar que hay nombres que se repiten, mientras que hay otros que son completamente distintas las nomenclaturas. Esto es interesante hacer la comparación por si en algún momento la investigación o la colaboración internacional requiera que dos versiones de BISC hablen entre sí, por decirlo de una manera. Sepamos un poco que en España llaman a cubos, en Chile construcción con cubos o México a la subprueba la llaman diseño con cubos. También hay versiones en donde en dos versiones está el mismo nombre y en un tercero hay un cambio. Por ejemplo, aquí los que están en negrita, en Chile la prueba de semejanza la llamamos analogías. Matrices de razonamiento también es un nombre exclusivo de Chile. En México, peso figurado es la única, ¿cierto?, que se llama de esa manera. Y bueno, esto simplemente para mostrar que hay amplia variabilidad aun cuando estamos hablando de un mismo instrumento en un mismo idioma. ¿Ya? Hablemos sobre aportes de otras versiones que nos pueden servir para interpretar el V5. Claramente tenemos que mencionar lo que se llama las puntuaciones de proceso. Y estas puntuaciones de proceso responden un poco al enfoque de la evaluación neuropsicológica de Boston, que es una corriente en la neuropsicología que trata de dar énfasis no solamente en la evaluación cuantitativa y los resultados de las pruebas, sino que también es importante observar el proceso cualitativo en cuanto al evaluado, cómo responde, si comete algún error en particular, también observaciones conductuales o inclusive como le llaman la prueba de límite, ¿cierto? Es igual de importante para estos autores. Esto implica que de alguna manera no es solamente importante saber si la persona hace o no hace, sino cómo lo hace para responder a las pruebas. Y haciendo un análisis de la disponibilidad de estas puntuaciones de proceso, podemos encontrar algunas diferencias. En la versión de España, ¿cierto? Se le llaman puntuaciones de procesamiento, en Chile análisis de proceso, y en México se llama puntuaciones de proceso a estas puntuaciones que vamos a verificar. Y podemos ver que en algunas versiones no están todas las puntuaciones. Particularmente, por ejemplo, la puntuación de construcción con cubos puntaje parcial o cubos parcial en España, vemos que no está disponible en México. Si bien es cierto, podemos observar y el V5 mexicano, ¿cierto?, señala en su manual que existen las tareas de retención de dígitos de manera disponible, ¿cierto?, en el manual. En el protocolo no están del todo disponibles para poder calcularse. También vamos a ver que una diferencia importante es que no están las puntuaciones por separado de la prueba de cancelación. También otros indicadores que no están disponibles en la versión en México, ¿cierto? Son las puntuaciones de mayor secuencia en las pruebas de retención de dígitos, retención de imágenes y secuencias de letras números. Y también el análisis de los errores, que tampoco está disponible en la versión de V5 en España tampoco. Bueno, esto simplemente para mostrar que no todas las versiones de V5 tienen precisamente todas las puntuaciones disponibles para poder analizarse. Y si nosotros vamos a la plataforma de Teadiciones, ¿cierto? Donde tenemos que ingresar las puntuaciones para obtener el perfil en el caso del V5 en México, podemos observar que hay parcialmente algunos indicadores mientras que otros no están. Por ejemplo, aquí se observa retención de dígitos si se encuentran disponibles las puntuaciones, pero en cancelación no tenemos perdón, esta es la siguiente. En cancelación no tenemos la división entre la puntuación aleatorio o estructurado. Y así vemos que existen quizás algunas diferencias. En ese sentido, podríamos señalar
de que la gran diferencia entre las tres versiones de BIS 5 en español sería eh, la disponibilidad de las puntuaciones de proceso, procesamiento, ¿cierto? Como queramos llamarlo, que tienen que ver con el enfoque de Boston. Ahora, si comparamos los protocolos, por ejemplo, fíjense que en la versión en Chile se incluye la puntuación de construcción con cubos sin bonificación, pero faltarían estas puntuaciones que, como les mencioné anteriormente, no estarían disponibles en la versión mexicana. Faltaría también el análisis, como ya les mostré, de las puntuaciones de mayor secuencia. También aquí podemos ver la ausencia, las mayores secuencias en retención de imágenes, también el análisis de los errores de búsqueda de símbolos y las mayores secuencias de sucesión letras-números en México y el análisis de cancelación por separado. ¿Sí? De hecho, aquí también inclusive podemos ver, no sé si será un error en la impresión del protocolo que nosotros como ADIPA adquirimos, pero fíjense que además tampoco está el espacio para poder manejar el conteo de correctas e incorrectas, algo que en el manual sí hace referencia que tiene que calcularse. Ahora, estas puntuaciones de proceso, ¿qué tanto aportan realmente a la comprensión de un perfil? No creo que la ausencia de algunas de las puntuaciones vaya a interferir grandemente en el cálculo de los índices, ¿cierto? O quizás en la información que nosotros podamos extraer de un perfil de BIS 5. Sin duda alguna, tener ya una puntuación escalada, ¿cierto? Normatizada con datos de la población mexicana, ¿cierto? Es muy importante, muy valioso. Simplemente me gustaría más bien hacer el contraste para que ustedes puedan ver que de alguna manera existen otros indicadores disponibles que se pueden utilizar, aun cuando quizás no estén validados en la población mexicana, que podrían ser análisis de este proceso cualitativo que queremos observar. ¿Sí? Y para términos de esta presentación, ¿cierto? Y preguntándonos para qué nos sirven los análisis, nos vamos a enfocar en analizar las pruebas de retención de dígitos, los aportes de la prueba de cancelación y también las comparaciones que pueden existir entre secuencias o letras números y retención de dígitos secuenciados. ¿Ya? Y ese un poco va a ser el enfoque que vamos a plantear en esta sesión. Bueno, para poder ampliar este análisis voy a citar información del Manual Técnico Interpretativo del BIS 5 canadiense en francés, que claramente he traducido para que pueda ser disponible a la audiencia. Y voy a tratar un poco de explicar y profundizar de qué nos sirve hacer las comparaciones de retención de dígitos directo, inverso y secuenciado o secuenciación, compararlo con sucesión letras números y cancelación. Como pueden ver, el BIS 5 permite hacer comparaciones en las tareas de retención de dígitos por separado. Recuerden que retención de dígitos es una tarea que se compone de tres partes y las tres partes deben administrarse para poder calcular la puntuación. Y dentro del análisis de proceso, nosotros podemos transformar en puntuación escala la puntuación natural o el puntaje bruto de las tareas por separado. Eso es un poco lo que quiero mostrar como el manual técnico interpretativo del BIS 5 canadiense en francés sugiere analizar para hacer este proceso. Muy importante, simplemente si alguno de ustedes quiere intentar hacer este análisis, ¿cierto? Y seguirlo tal cual lo plantea, les dejo un poco el método que propone este manual. Él señala, ¿cierto?, que para poder calcular las diferencias, ¿cierto?, entre las dos comparaciones de una de las tareas, habría que hacer un cruce con estas tablas que yo les comparto en la presentación. Por ejemplo, si se quiere contrastar retención de dígitos directo con inverso, que son los nombres aquí en francés, uno tendría que buscar en la tabla correspondiente, ¿cierto?
el cruce de ambas puntuaciones escalares, ¿ya? Para encontrar este dígito, el valor C, que a mí me va a decir si la habilidad está alta, media o baja, ¿ya? Pero si de alguna forma ustedes consideran un poco complejo hacer esto y solamente quisieran observar los aportes de una manera más cualitativa, también vamos a poder hacerlo, ¿cierto? Y voy a tratar de enfocar esta sesión, ¿cierto?, en poder explicar. Bueno, ya les comentaba, ¿cierto?, que retención de dígitos tiene tres actividades distintas. Y en la tarea de retención de dígitos directo, donde el evaluado tiene que escuchar los números y repetirlos tal cual, medimos la habilidad que tiene para poder prestar atención, para poder registrar y mantener la información en un breve tiempo en la conciencia, ¿cierto? Para poder responder. Aquí el manual, ¿cierto?, habla de conciencia, pero algunos podrán decir la memoria de trabajo, el almacén temporal. Más que enfrascarnos en la discusión teórica, hablemos un poco sobre esta habilidad de mantenerlo en el corto plazo. Retención de dígitos directo, los primeros ítems son, o los primeros reactivos son bastante sencillos y no requieren mucho esfuerzo cognitivo del evaluado en repetir las cifras. Pero cuando la secuencia aumenta y aumenta la cantidad de cifras, ¿cierto? Esto de alguna manera va a activar el bucle fonológico. Si nosotros nos basamos en tareas de memoria, perdón, en una teoría de memoria de trabajo como la de Badeley, sabemos que la memoria de trabajo se divide tanto en el bucle fonológico como en la pizarra visoespacial. Entonces, este bucle fonológico, que es el componente que procesa la información verbal auditiva, a medida que aumentan las cifras en retención de dígitos directos, se empieza a activar porque requiere mayor esfuerzo del evaluado. Entonces, puede ocurrir que en retención de dígitos en un principio la tarea no sea tan demandante, pero cuando se aumenta la dificultad, aumenta la carga y otros procesos cognitivos se ven implicados también. En ese sentido, si seguimos dígitos inverso, vamos a ver que la tarea exige exactamente lo mismo, atención, capacidad de registrar información, pero se añade un tercer elemento o un proceso suplementario que es el manipular la información. Es distinto que el evaluado escuche y repita exactamente tal cual yo lo diga, a que el evaluado escuche y tenga que reorganizar aquella información que está escuchando. Ahí vemos que hay una manipulación de la información, un paso extra antes que se tiene que hacer para responder. Consideremos también que retención de dígitos es una tarea muy compleja porque además demanda que el evaluado elabore una respuesta verbal. Entonces eso también tenemos que agregarlo en el proceso. Ahora, algo importante con retención de dígitos inverso es que esta tarea también se ve influenciada por el aprendizaje procedural. ¿Qué significa esto? Los evaluados cuando comienzan a hacer retención de dígitos, muchas veces ellos se sorprenden de la tarea y tienen que escuchar y repetir por primera vez, lo cual muchas veces puede generar ansiedad, puede generar un poco de dificultades para hacer la tarea, pero cuando se habitúan a la actividad, tienen un mejor desempeño, se acostumbran, saben que tienen que prestar atención, escuchar y repetir como pide el evaluador. A eso me refiero con aprendizaje procedural. Entonces, en ese sentido, en la tarea de retención de dígitos inversos se ve influenciada también por las estrategias y la capacidad que tiene el evaluado de responder a estas tareas y cómo él automatiza e invierte los números, ¿ya? Por consiguiente, si contrastamos retención de dígitos directo con dígitos inverso, ahí vemos que además se incluye la manipulación mental de la información como una tarea extra, ¿ya? Y de alguna manera, ¿cierto? Cuando nosotros contrastamos ambas puntuaciones, no debiésemos tratar de explicar el desempeño de retención de dígitos a través de la diferencia de dígitos inversos, porque dígitos inversos incluye una tarea extra, la cual no es quizás lo más equiparable. Bueno, a partir de este análisis, ¿cierto? El manual del BIS 5 canadiense en francés propone lo siguiente.
Cuando comparamos y hacemos el cruce entre las puntuaciones equivalentes de dígitos directo y dígitos inverso, este valor que está aquí, cuando encontremos el valor, vamos a tener que comparar si se encontraría en rango bajo, medio o alto. Medio sería de 7 puntos. Y fíjense que si contrastamos con la puntuación de retención de dígitos directos, podemos tener múltiples hipótesis de interpretación que podrían ayudarnos a complementar el análisis de la prueba de retención de dígitos. ¿Ya? Cuando tenemos que el nivel o la comparación entre retención de dígitos inverso y directo es bajo, podemos observar distintas hipótesis. Cuando también es bajo el retención de dígitos directo, podríamos asegurar de que el evaluado tendría dificultades en atención en general y también tener dificultades en la manipulación mental. Fíjense, generalmente retención de dígitos directo se asocia con el manejo de la atención, mientras que retención de dígitos inverso más con una medida de memoria de trabajo. En este caso, cuando ambas comparaciones son bajas, habría dificultades en ambas. Cuando el desempeño es bajo, pero desempeño medio en retención de dígitos directos, podríamos decir que la atención se encuentra conservada, pero hay dificultades en la manipulación. Cuando el desempeño es bajo, pero alto en retención de dígitos directos, la capacidad de secuenciar información estaría bien, pero habría dificultades para manipular la información. Bueno, esta tabla se interpreta de esta manera. Yo las dejo, ¿cierto?, como un material complementario que aquellos interesados que quieran incursionar y analizar van a poder situar cómo está el desempeño de su evaluado en cualquiera de estas hipótesis para poder un poco comprender cómo se desenvuelve el desempeño, ¿cierto?, en retención de dígitos, tanto en la capacidad de retener la información como también de manipularla. ¿Ya? Entonces, como conclusión, en esta primera comparación, nosotros podemos utilizar el contraste entre retención de dígitos directo e inverso para poder identificar dificultades de manipulación mental de la información que a veces pueden o no pueden estar relacionadas con un problema de atención o con un problema de memoria de trabajo. Aquí hay algo interesante. Generalmente este nivel de análisis y estas hipótesis que pueden parecer muy difíciles de tomar, ¿cierto? El manual las refiere a que distintas poblaciones clínicas pueden presentar dificultades quizás en la manipulación de la información sin tener un problema de atención o problemas de memoria de trabajo. Menciona, por ejemplo, poblaciones con trastornos de aprendizaje o poblaciones con alto potencial intelectual, altas capacidades, etcétera, etcétera. Entonces es importante quizás ver la sutileza en esto, preguntarse por qué el evaluado falla en retención de dígitos. ¿Es porque realmente la concentración está baja o a lo mejor sí está concentrado, pero retiene o secuencia mal la información? Y tirarnos la hipótesis por uno u otro lado puede ser de gran ayuda para el perfil cognitivo. Hablemos un poquito sobre retención de dígitos secuenciados. Ya sabemos que retención de dígitos directo e inverso demandan la atención, la capacidad de registrar la información, repetir y elaborar una respuesta verbal, pero ahora en la tarea de secuenciado se agrega una tercera, o mejor dicho, otra habilidad más que se tiene que cotejar, que es poder colocar los números en orden, ¿ya? Y con esto de poner los números en orden, también se ve implicado el, el hecho de si la persona conoce o no el orden de los números. Por eso es que en retención de dígitos secuenciados, en los más pequeñitos, está esta tarea, este ítem o reactivo de calificación, donde se debe preguntar a los chicos de 6 y 7 años, antes de pasar dígitos secuenciados, si pueden contar por lo menos hasta 5, ¿sí? Y el mínimo es que por lo menos cuente hasta 3 para que se pueda pasar la tarea. Bueno, entonces en ese sentido, dígitos secuenciados agrega como tarea extra el tener que
ordenar los elementos que la persona escucha en un orden que está preestablecido, que depende del conocimiento previo del orden numérico. Y claramente aquellos que no tienen muy bien interiorizado el conocimiento de los números puede afectar la tarea. ¿Sí? Entonces, nuevamente, recordando un poco este punto, retención de dígitos directo e inverso no tiene esa particularidad de que haya que ordenarlas de acuerdo a un conocimiento extra. Dígitos directo e inverso simplemente era la secuencia que tocó y tocaba reorganizarlas tal como sugiere el evaluador, pero aquí hay una tarea, un orden secuencial preestablecido. Es por ello que el análisis de retención de dígitos directo y secuenciados nos puede ayudar a poder identificar si la aptitud mental de ordenar en secuencia está conservada o no en el caso de la utilización de la memoria de trabajo. Aquí les dejo esta tabla si ustedes también quisieran hacer el análisis, el cálculo. Esta tabla corresponde a este valor, ¿ya? Y después se contrastaría con el valor original de retención de dígitos directo. ¿Cuáles podrían ser las hipótesis? Una puntuación baja hablaría de que puede haber dificultades en atención, pero dependiendo del desempeño de dígitos directos, la capacidad para em, secuenciar la información estaría conservada. Fíjense que en el nivel medio, aquí habla de que no importa cuál sea el nivel de retención de dígitos directos, si la diferencia, o mejor dicho, el cruce entre dígitos directos y secuenciados, perdón, está en rango 7 más o menos, se puede hipotetizar que la capacidad de ordenar mentalmente en secuencia la información está adentro de lo esperado, ¿cierto? Tomando aún en cuenta las habilidades de atención y secuenciación de base. Bueno, también lo dejo para quien quiera quizás tomar el tiempo de analizarlo con más calma y también con más perspectiva, ¿cierto? Las hipótesis de interpretación que corresponderían al caso. Lo interesante es que precisamente en este caso, esta puntuación de proceso nos serviría para identificar si hay dificultades en el ordenamiento secuencial de la información que pueden o no pueden estar relacionados con problemas de atención o memoria de trabajo. Es decir, a diferencia del anterior que hablaba sobre la manipulación mental de la información, esta comparación habla más bien de ordenar en secuencia de menor a mayor, si habría o no dificultades al respecto. Otra comparación existente sería con la prueba de secuenciación letras-números o sucesión de números y letras en la versión de BIS5 mexicano. Y si analizamos en profundidad la tarea, vamos a ver que se requiere lo mismo que retención de dígitos directo y secuenciado, solamente que hay una tarea extra donde se tiene que manipular dos tipos de estímulos. Y aquí es donde aumenta la dificultad. Deme un segundo, quiero hacer una pequeña corrección aquí. Una letra extra en la sigla me dificultaría todo el análisis, así que voy a mostrar aquí. Para aquellos que se preguntan por las tablas, todos los que asisten al seminario van a tener acceso a las diapositivas, se las vamos a enviar al correo. Así que no se preocupen, ¿cierto? Y bueno, de todas formas, no sé si es esta la que quería preguntar, pero esta información les va a llegar a sus correos. Así que simplemente traten de entender un poco la idea, cómo funciona y cómo lo podemos complementar con el análisis de V5. ¿Ya? Bueno, secuenciación de letras números es una tarea un poco más compleja que retención de dígitos por el tema de que se tiene que manipular tanto números y letras. Son dos fuentes de datos o informaciones distintas. Entonces, la comparación entre dígitos secuenciados y secuenciación de letras números podría ayudarnos a estimar el grado en que hacer dos tareas al mismo tiempo puede afectar o no la memoria de trabajo. ¿Ya? Veamos un poco. Esta es la tabla donde ustedes pueden buscar las equivalencias para determinar eh,
la puntuación, las hipótesis están aquí también planteadas. Una puntuación, fíjense, media entre retención de dígitos secuenciados y secuenciación de otros números, hablaría de que el evaluado tiene una capacidad acorde para trabajar tareas duales, ¿cierto? Estaría dentro de lo esperado. Y tomando en cuenta su habilidad para secuenciar y ordenar mentalmente las actividades, o sea, los datos, los elementos. ¿Ya? Entonces también esta otra comparación estaría disponible para que ustedes puedan estimar de alguna manera en cuánto afecta la memoria de trabajo hacer dos tareas simultáneamente. Algo súper interesante, sobre todo que puede tener alcances en el procesamiento de la información o quizás en el mismo contexto escolar, donde los estudiantes, ¿cierto? Generalmente siempre manipulan varios datos al mismo tiempo. Por último, el análisis de la prueba de cancelación. Vamos a ver que esta prueba, según el modelo de EBI5, se enfoca en medir velocidad de procesamiento. Si bien no forma parte del índice de velocidad de procesamiento propiamente tal, sí se permite utilizar en reemplazo de claves. Em, bueno, también vamos a ver que esta prueba de cancelación tiene dos partes. Una parte donde los estímulos están desordenados en la hoja y otro donde están ordenados en hileras, ¿ya? Entonces, la segunda parte de la tarea, cancelación estructurada, de alguna manera es la tarea ideal, la tarea más fácil, la cual el evaluado que tiene que medirse su capacidad de escaneo visual, ¿cierto? Tendría menos problemas, ¿ya? Entonces, esta prueba ayuda a ver hasta qué punto el evaluado puede cumplir con la tarea de escaneo visual cuando la información está organizada. Por ende, es la ideal. ¿Cómo vemos la comparación que hay entre estas dos pruebas? Generalmente cuando la diferencia, ¿cierto? O mejor dicho, el cruce entre cancelación aleatorio y estructurado es bajo, podemos quizá observar algunas dificultades en torno al escaneo visual, porque precisamente si la diferencia es baja, el evaluado es más sensible a que la información desordenada no sea fácil de ubicar para él. En el caso que la puntuación sea promedio, vamos a ver que el evaluado, si se le pone la información de manera desordenada u ordenada, el escaneo visual permanece dentro de lo esperable. ¿Sí? Bueno, esta comparación sin duda nos permite a nosotros observar los efectos de cómo la información visual podría afectar la capacidad de escaneo visual. Si es que la información está desordenada, afectaría o no la habilidad del evaluado o no. ¿Ya? Bueno, estos datos que posiblemente no están al alcance quizás en todas las versiones de BIS5, eh, pueden ser consultados en los datos de la estandarización chilena. Particularmente, yo siento que ese es un aporte que nosotros como ADIPA podemos dar a, digámoslo así, los usuarios de BIS5, la versión de manual moderno, ¿cierto? Que a lo mejor podemos compartir y hacer llegar estos datos para hacer estos análisis tan precisos en cuanto a las pruebas de retención de dígitos, secuenciación de letras, números y cancelación. En el caso de ADIPA, ¿cierto? Nosotros contamos con una plantilla de corrección que la creó Psychotest, ¿cierto? Un emprendimiento de un psicólogo en Chile que facilitó el crear estas plantillas Excel para poder corregir los datos, claramente con los datos de la versión chilena, donde nosotros aquí podemos consultar estas puntuaciones, ¿cierto? Y podríamos hacer los cálculos con el puntaje escala basándonos en los datos de la muestra chilena. Sin duda es quizás un poco difícil aceptar el hecho de que en la versión mexicana, ¿cierto?, no estén publicados los baremos y no se puedan hacer los cálculos de manera independiente, pero aún así quizás contar con
el análisis de estos indicadores, ¿cierto?, más sutiles puede ayudar a ampliar y complementar aún más el análisis que la plataforma ya ofrece cuando analizamos el perfil de un evaluado. ¿Sí? Bueno, ya para ir cerrando un poco y dar el espacio a las preguntas, si ustedes quieren aprender más sobre la aplicación de BIS5 y quizás cómo los aportes de distintas versiones, ya sea de Chile, de Canadá, de España, ¿cierto? Nosotros estamos preparando y ya vamos pronto a lanzar este curso de BIS5 para la población mexicana. Este curso está basado, ¿cierto?, en cómo administrar la prueba, ¿cierto?, los 15 subtests, tal cual se plantea en el manual de la estandarización en México, ¿cierto?, con los nombres y las terminologías adecuadas. Así que, sin duda, vamos a estar atentos a compartir más datos, información sobre el curso cuando este esté disponible. Y sin más nada que agregar, le doy espacio a Karim por si hay algunas preguntas que responder. Yo me quedo aquí disponible. Ya, vamos a... Quizás pueden levantar la mano si es que quieren hacer alguna pregunta para que sea un poquito más dinámico o podemos ir leyendo el chat. Bueno, Mónica dice ya está el curso, es el 12 de febrero. Sí, efectivamente, sí, ya era una retórica, ustedes saben, pero nosotros ya estamos ya listos, ¿cierto?, para poder hacer la formación. Ya, genial, dice que ya se inscribió en el curso. Bueno, vamos a ver una pregunta importante. Dice Miriam, me han comentado que la variación de los baremos españoles a los mexicanos es mínima. ¿Sería posible hacer las comparaciones con los baremos españoles para poder estimar cualitativamente los resultados? Sin duda se podría hacer, pero sería una fuente de información quizás menos confiable. Lamentablemente, a pesar de que los datos no estén publicados, el hecho de que se haya adaptado el test, se hayan modificado las preguntas y se hayan generado baremos con población mexicana, hacen que sigue siendo preferible utilizar el test mexicano. ¿Sí? Dice, aún así, yo entiendo un poco quizás la frustración, ¿cierto? Y quizás algunos ya lo están publicando o compartiendo en el chat. Es lamentable. Yo siento que Em, habría sido bueno quizás para poder tanto quizás contribuir a la industria de los test, haber trabajado con un sistema de suscripciones, quizás donde uno pueda pagar quizás una cuota anual para tener acceso a las correcciones ilimitadas del instrumento. Sin duda, comprar usos por separado es más costoso. Ese modelo yo he visto que lo hacen aquí en Canadá. Por ejemplo, yo en la clínica donde estoy trabajando aquí, Pearson maneja la licencia anual. Entonces, por ejemplo, usted paga anualmente el derecho de poder utilizar la plataforma para corregir. Entonces, si usted aplica un BISC o 500 BISC, le va a salir el mismo precio. Sería muy bueno que se pudiese instaurar un sistema como ese, porque así podríamos responder a las demandas de evaluaciones que hay en las escuelas o en los contextos clínicos, que lamentablemente inhabilitan mucho. Nosotros ya empezamos un poco a sufrir, digámoslo así, con esta estrategia de ventas cuando empleamos el ABAS, por ejemplo, en Chile. Nosotros aplicamos mucho esa prueba para medir la conducta adaptativa, pero desafortunadamente se tiene que comprar cada uso de corrección, hace que sea muy difícil de utilizarse en las escuelas por el costo. ¿Sí? Dice Brenda, entonces esas comparaciones sí se podrán hacer aunque sea en línea la revisión. Buena pregunta. Lo que tenemos planteado y preparado como el curso es que con el mismo autor de la plantilla que hizo con los datos chilenos, por lo menos me gustaría plantea la posibilidad de que el análisis de los procesos y también algo que no quizás pudimos, algo que no pudimos abarcar hoy por un tema de tiempo, es esta otra información que son las
observaciones de proceso según la terminología en Chile. Fíjense que el Manual Técnico Interpretativo del BIS 5 mexicano habla sobre estas observaciones conductuales. La única diferencia es que en la muestra chilena nosotros hicimos una tipificación, ¿cierto? Y calculamos una tasa base por edades. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso de Chile, cuando nosotros registramos que hubo 2 repeticiones, nosotros podemos comparar qué tan frecuente es que ocurra eso en la prueba para la edad correspondiente. Entonces, esta información junto con el análisis de proceso, yo planteo y propongo, ¿cierto?, que se pueda hacer llegar para que ustedes, además de ingresar los datos en T-adiciones, ¿cierto?, puedan complementar con los datos de la muestra chilena, ¿ya? Em, ¿Se puede aplicar a personas con TEA? La pregunta, sí, sin duda. Ahora, es algo importante que sepan que BIS 5 es una prueba verbal. Entonces, las personas dentro del espectro que tengan dificultades para comprender el lenguaje oral, ¿cierto? Van a tener dificultades. Existe el índice no verbal, que es un índice que pone menos énfasis en las respuestas orales, pero aún así la persona necesita poder comprender, escuchar y seguir instrucciones para hacer la tarea. Por ende, ahí sería un desafío, tendría que ver cada caso, ¿ya? Dice Pearson ya lo tiene también en México, pero en México el... Ah, claro, sí, no, la escala Beckler no verbal, claro, ese es otro test. El BIS 5 incluye un índice que se llama el índice no verbal, ¿ya? De hecho, si volvemos a la diapositiva, vamos a ver que está compuesto por 6 pruebas que corresponden a 4 de las dimensiones del BIS 5 y dentro del curso vamos a mostrar cómo este índice puede utilizarse. Fíjense, el índice no verbal incluye las puntuaciones, escalas de diseño de cubos, rompecabezas visual, matrices, peso figurado, retención de imágenes y claves. Y este índice trata de ser un poco una alternativa al CI total, pero no es 100% libre del lenguaje, que eso es algo que quiero aclarar. Como por ejemplo ahí mencionaron la escala no verbal de Bechler, sí, esa es una escala precisamente pensada para no ser no verbal. Esta sigue siendo verbal, solamente que es menos demandante del lenguaje, ¿ya? Dice José Juan, maestro José Juan, dice, ¿qué criterios psicométricos y culturales se consideran indispensables para que una adaptación internacional de la BIS 5 sea considerada válida y equivalente a la versión original estadounidense? Buena pregunta. Hace poco hicimos en ADIPA un seminario previo a este, ¿cierto? Que discutíamos y hacíamos una comparación de las 3 versiones que existen de BIS 5 en español. Y ahí cito un artículo donde se habla de cuáles son las recomendaciones en cuanto a los criterios de adaptación de pruebas, ¿ya? Yo diría que algo importante es que las pruebas tienen que ser, sobre todo para la evaluación de inteligencia, adaptaciones lingüísticas y culturales. Ya ustedes van a ver, por ejemplo, que los ítems del BIS 5 mexicano son distintos a los del BIS 5 chileno o los del BIS 5 español, sobre todo las pruebas verbales, porque precisamente los 3 países tenemos el mismo idioma, pero tenemos una cultura, ¿cierto? O tenemos quizás distintas maneras de referirnos a ciertas palabras, ¿cierto? Entonces se tiene que testear a partir de una población piloto cuáles son las respuestas que nosotros esperaríamos tener para poder hacer la graduación de los puntajes. Entonces, sin duda, una adaptación lingüística y cultural tiene que ser sí o sí en las pruebas de inteligencia. Por eso es que nosotros en Latinoamérica no podíamos utilizar el BIS 5 español de España, porque eh, puede que sean parecidos en algunos datos, pero la parte verbal, que hablaría de inteligencia cristalizada, tendría más incongruencias por el tema de la cultura. Em, bueno, ¿qué criterios psicométricos serían importantes? Bueno, todas las evidencias de confiabilidad y validez. Y aquí yo podría decir que em, el BIS 5 mexicano, ¿cierto? Muestra en el manual evidencias de confiabilidad.
ya estudio de consistencia interna que habla un poco de que el test mide efectivamente lo que pretende medir en sus test, pero por ejemplo, evidencias de validez aquí cita solamente la muestra norteamericana, algo que también pasa en Chile, pero por ejemplo, en España, ellos sí tienen evidencias de validez porque comparan con otros test. Eso es una pregunta interesante y hablaría un poco del panorama de la evaluación en Latinoamérica. Latinoamérica, ¿cierto? Contamos con menos instrumentos y como tenemos menos instrumentos, podemos hacer menos estudios para comparar los nuevos test que van saliendo. Estados Unidos, Canadá, España, en donde la industria de los test es más fuerte y más desarrollada, tiene más donde comparar y más donde sacar datos. Esa sería quizás un poco la diferencia. Aún así, su pregunta, José Juan, es bastante interesante. Em, Solamente por el hecho de que V5 sigue el modelo del V5 estadounidense original, podemos asumir que la validez, ¿cierto? Es buena, ¿ya? No es el escenario ideal, ¿cierto? Podría haber sido mejor haberlo testeado con otras pruebas, pero dado nuestro contexto latinoamericano no lo podemos hacer. Pero sí, cuanto a la validez, ¿cierto? Que la evidencia respalde que cómo se está midiendo la inteligencia funciona, con la evidencia del test original no sirve, ¿ya? Bien, ¿más dudas o preguntas? No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, comentarles un poco a modo de reflexión lo que yo he estado quizás investigando al respecto. Hace poco en las redes sociales de Manuel Moderno se habla de que ya V5 va a llegar a Colombia. Y yo asumo que va a ser la misma estandarización que se hizo en México, salvo que ahora se van a emplear baremos colombianos. Esto es interesante porque ocurre un poco similar como pasó en Chile con Ecuador, ¿cierto? El V5 versión chilena, bueno, no estandarización chilena, ¿cierto? Se hizo en Chile, ¿cierto? Y también se trabajó una parte del test para que se adaptara también a Ecuador. Aquí va a ser lo mismo México, Colombia. Esto va a ser muy bueno para el país, ¿cierto? Porque de alguna manera el V5 sigue siendo el instrumento más actualizado para evaluar de las escalas Wechsler en la infancia y es claramente mucho más sensible, tiene cambios muy buenos y ya el cambio del modelo de 4 factores a 5 factores sigue la tendencia actual en lo que va a la evaluación. Es muy bueno que el instrumento esté, aun cuando podamos decir que haya llegado tarde o que haya tenido algunos problemas. Ya yo creo que para nuestro contexto y sobre todo para el contexto de México, que yo insisto, es el país de habla hispana más grande del mundo, generar una prueba de inteligencia es un gran, gran desafío. ¿Ya? Dice, ¿qué funciones ejecutivas podemos observar en el V5? Bueno, el índice de memoria de trabajo, ¿cierto? Sigue siendo una de las mediciones de memoria de trabajo más confiables y otras funciones ejecutivas directamente no mide la prueba, pero claramente podemos observar procesos ejecutivos en varias test. Por ejemplo, en diseño de cubos, generalmente a mí me gusta hablar la estrategia, cómo el evaluado construye los cubos. Hablaría de habilidades de planificación, ¿cierto? También, de alguna manera, quizás aspectos tales como el control inhibitorio, la capacidad de organizar y regular la conducta, también están indirectamente observados, pero solamente mide memoria de trabajo, está establecido como medida oficial la memoria de trabajo. Y es una muy buena medida porque tenemos la comparación entre memoria de trabajo y memoria de trabajo visual y verbal. ¿Sí?
Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Solo por curiosidad me gustaría saber si la audiencia son todos de México o si hay de alguna otra parte del mundo aquí. Dice a partir de qué edades es recomendable aplicarlo. El test está desde los 6 años, 0 meses, a 16 años, 11 meses. ¿Ya? Y es muy buena su pregunta, Bere Cueva, ¿cierto? Porque algo muy positivo que tiene la muestra y la corrección mexicana es que los baremos están separados eh, para grupos de 3 meses. Eso es espectacular, es muy bueno. En Chile lo tenemos solamente cada 6 meses, en cambio en México lo tienen cada 3 meses, lo cual eh, es mucho más eficaz la medición, porque como ustedes saben, la infancia es un periodo de cambios muy acelerado. Entonces, realmente tener cada periodo de 3 meses es muy bueno. Ya, perfecto. Veo que varios son de México. Genial. ¿Hasta cuándo se podrá utilizar el bis 4? Buena pregunta, Miguel. Eso generalmente va a depender de las instituciones en las que uno quizás esté trabajando. Técnicamente, ahora que salió el bis 5, el bis 4 queda obsoleto. Técnicamente lo que plantea un poco el papel, ¿cierto? Pero en el caso de Chile, por ejemplo, el bis 5 salió en 2018, se siguió utilizando el bis 3, que era la versión que teníamos antes, hasta más o menos 2022, porque hubo problemas para implementar el uso del test. No había dinero en las escuelas para comprarlo, no todos tenían acceso a comprarlo, entonces posiblemente el bis 4, que es la versión anterior que ustedes tienen, em, va a seguir siendo vigente quizás, creo yo, 1 año, 2 años más, ¿ya? Dice, la Secretaría de Educación aún se continúa con el bis 4 y no hay dinero para adquirirlo. Sí, efectivamente, es lo mismo que pasó en Chile. Tuvimos un periodo de transición bastante largo y hablando de la pandemia, bis 5 en Chile salió en 2018, pero llegó la pandemia y se atrasó todo el proceso de cambiar el test. Entonces todavía había personas que evaluaban con el bis 3 en 2020, bajo los efectos de la pandemia, bajo el confinamiento, arrojaba unas puntuaciones que claramente después, en otro contexto, eran muy diferentes. ¿Sí? ¿Esta versión ya no se interpreta manualmente? No, lamentablemente solamente se puede corregir utilizando usos de adiciones. Sin duda esto es algo que afecta, o sea, afecta mucho al usuario, ¿cierto? Sobre todo que es tan difícil obtener recursos para comprar el test siquiera. Claramente pagar por cada corrección hace que sea más difícil, ¿sí? Aún así, a ustedes, colegas mexicanos, ¿cierto? No quiero desalentarlos, al contrario, veamos algo positivo, el hecho de que ustedes tienen la versión del test estandarizado, ¿cierto? Algo que muchos países aún carecen. Y sobre todo si queremos hacer mediciones de inteligencia que sean más fidedignas, más confiables, ¿cierto? Con instrumentos más modernos, está la posibilidad ahora. Claramente no va a estar disponible para todos, lamentablemente, pero por lo menos está y ojalá que con el tiempo se flexibilice el alcance y más personas puedan beneficiarse, porque también una opinión personal mía como Germán Thomas, ¿cierto? No tiene sentido sacar instrumentos si nadie los va a poder usar. Así que esperemos que el panorama eh, sea más favorable en el futuro. Me parece que ya no hay más preguntas. Les agradezco la participación. Gracias a ti, Germán, por nuevamente una increíble ponencia. Eh, y bueno, Germán, tú quedas liberado si es que tienes cosas que hacer, te puedes retirar y nosotros quedamos en el sorteo y la certificación. Sí, Muchas antes gracias nuevamente. me gustaría nomás despedirme, e invitarlos quizás a todos Obvio. los que están escuchando a tomar el curso. Em, Es raro que un chileno quiera enseñar el bis 5 mexicano, pero la verdad es que el curso lo tenemos pensado más bien de una manera en que
se puedan complementar todas las miradas que quizás yo he tenido la oportunidad de ver del uso del V5, V5 en inglés, en francés, en español, quizás también toda la experiencia que hemos tenido en ADIPA formando psicólogos en la aplicación del V5. Tenemos un modelo de enseñanza, ¿cierto?, que es útil, es amigable y va a poder ayudar a aquellas personas que necesiten partir de cero en la aplicación, saber cómo aplicar la prueba. ¿Ya? Así que más que nada invitarlos a que puedan unirse, ¿cierto? También si tal vez no necesitan la formación ustedes, pero crean que alguien la necesite, compartir el dato, ¿cierto? En Adipa vamos a tener este curso disponible. Así que eso, y les doy las gracias a todos, ¿cierto? Y voy a estar ahí mirando el chat por si hay alguna otra pregunta mientras hacen el sorteo. Gracias, Germán. Alguien preguntó por ahí si tenemos disponible algún diplomado infanto-juvenil. Germán es el director del diplomado en psicodiagnóstico infanto-juvenil en ADIPA. Y si buscan su nombre en la página web van a encontrar todos los cursos asociados a Germán, por si les gustó. Ya, voy a dejar de grabar para que pasemos al sorteo.